El cuento que quisiera escribir contigo, el autor José Ignacio García. Aquí ven ustedes este libro que ya hace unos días que se puede adquirir en diferentes puntos de venta de Medina del Campo. Y para hablar del libro, ¿quién mejor que el autor, que el propio escritor, como es José Ignacio García? José Ignacio, buenas noches. Javier, muy buenas noches. Bueno, el cuento que quisiera escribir contigo, cuéntanos un poco, primero, el título, cómo surgió, ¿qué nos cuentas? Pues el título surgió de alguna manera porque bueno, es un libro de cuentos, de relatos y un poco surgió a raíz del último cuento que es el que cierra el libro, que de alguna forma es una carta de amor que quiere ser un cuento que escriban juntos el hombre que la escribe y la mujer que la recibe. Eso es, digamos, en parte la realidad en la que se basa el título del libro, pero luego en conjunto quiere ser una metáfora, es decir, de alguna manera lo que se trata es que de alguna forma cualquier lector que pueda tener acceso al libro y que lo lea, de alguna forma tenga que participar en el libro. Es decir, que el libro, siempre se dice que la literatura no es solamente o no tiene sentido hasta que un libro no se lee, es decir, porque cualquier cosa que escribas o cualquier cosa que puedas poner a la venta, si no se vende, si no se consume, no tiene razón de ser. Pues con los libros pasa exactamente lo mismo. Y en este caso lo que yo pretendía, y eso tiene luego mucho que ver con muchas de las historias, es que las personas que lo lean, que los lectores, se involucren, participen, saquen sus conclusiones. Hay relatos con finales, digamos, abiertos en los que también cada cual puede sacar sus propias valoraciones, e incluso como es un libro de relatos muy humanos, muy cercanos, muy personales, de alguna forma eso hace que las personas que lo leen se involucren mucho. Yo no sé, José Ignacio, pero ¿qué lleva a un escritor a estas alturas de la película el aventurarse con un libro, puesto que las cosas están complicadas, sobre todo en el mundo de la cultura, que parece que es un mundo cerrado para muchas personas, ¿no? Que por el tema de comprar un libro parece que te cuesta económicamente dar ese paso? ¿Qué le motiva a un escritor? Hombre, yo supongo que a un escritor le motiva lo mismo que, por ejemplo, a ti te motiva todos los días a hacer tus programas. Es decir, el escritor es escritor y se siente escritor, y el escritor tiene que escribir. Y el escritor, como te decía antes, una vez que escribe, lo lógico es que escriba para que se le lea. Es decir, cuando a veces escuchas a personas, sobre todo eso pasa más con los poetas, que dicen yo escribo para mí, dices, hombre, pues qué bien. Yo creo que la literatura es un ejercicio de generosidad y de alguna forma escribimos pues eso, para que la gente disfrute con nuestras historias, las haga suyas, se imagine cosas. Yo no sé, yo llevo unos 20 años escribiendo y este es mi 7º libro, y desde luego sí que ha sido probablemente, o es el libro más especial, por dos cosas. Primero, porque yo hace 3 años tuve una enfermedad muy grave que estuve a punto de morir, y bueno, es el primero que publico después, y he tardado 3 años por dos cosas. Primero, porque en ese tiempo, pues digamos que mi vida ha cambiado mucho, tardé un tiempo en recuperarme, después me vine a vivir a Medina, y el mero hecho de ir poco a poco escribiendo, y al mismo tiempo también ha sido más difícil, como tú muy bien dices, porque las editoriales ahora mismo están mucho más reacias a publicar nada. Es decir, antes era mucho más fácil encontrar editores, era mucho más fácil que tu obra se difundiera, que se vendiera, hacer presentaciones y tener, digamos, mejores resultados. Ahora hay que moverse muchísimo más para conseguir lo mismo, pero supongo que la literatura no es muy diferente a cualquier otro aspecto de la vida. Entonces ahora mismo cualquier persona en cualquier trabajo tiene que trabajar mucho más que antes si quiere vivir más o menos normal, y la literatura no es ajena a eso. Yo no sé, José Ignacio, pero una hora del día para escribir, cuando la noche, porque parece que tienes encanto la noche, pero hay otras personas que pues le gusta más la mañana, el amanecer, se levantan con esa frescura, ¿o no? Yo normalmente escribo sobre todo por la mañana pronto, por lo que tú muy bien dices, por el tema de la frescura. Además, hay una especie, digamos, de momento que además los científicos eso lo han demostrado, que es una especie, digamos, de momento entre que todavía estás, digamos, entre el sueño y el espabilarte, digamos, que en ese momento parece ser que es cuando una persona es más fructífera o es más creativa, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, yo normalmente soy una persona que intento primero tener un método y escribir casi todos los días, porque escribir yo considero que es como hacer deporte. Si tú dejas de entrenar, pierdes forma. Pues escribir pasa lo mismo. Si dejas de escribir, tu calidad, tu técnica se resiente. Entonces yo
como método intento escribir todos los días e intento escribir todos los días pronto, es decir, levantarme a lo mejor sobre las 6:30, a las 7 de la mañana y hasta las 9, 9:30, un par de horas más o menos así, intentar sacar producción. Hay días que uno está más inspirado y salen más cosas y hay días que cuesta más, pero a la larga, claro, hay gente que dice, bueno, pues es mucho tiempo o es poco. Por ejemplo, se dice de García Márquez que García Márquez escribía todos los días, pero además por sistema un folio, y escribía una página, es decir, y cada día escribía una página, pero claro, si tú a lo largo del año escribes 365 páginas más o menos estimables, pues puedes escribir una novela o dos bastante decentes. Yo me acuerdo de una entrevista que escuché yo hace años a Paco de Lucía, en el que decía que él todos los días tocaba 8 horas la guitarra. Y yo preguntaba, digo, bueno, pero una persona que es el mejor del mundo, ¿por qué tiene que seguir todos los días 8 horas? Dice, bueno, pues se le había puesto, como era su trabajo, y igual que una persona que va a trabajar 8 horas a una oficina, él 8 horas tocando la guitarra, ¿no? Para no perder lo que tú comentabas, ¿no? Esa actividad. Es un trabajo. Lo que pasa es que, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, dices tocar la guitarra, que ya estás tocando piezas a lo mejor que existen, que a lo mejor lo que es puramente componer. Seguramente yo me imagino que un compositor no esté tan despejado para estar tantas horas seguidas creando. Yo, por ejemplo, puedo estar leyendo 8 horas, 10 horas sin ningún problema, pero a lo mejor no puedo estar escribiendo 8 o 10 horas, es decir, porque llega un momento, pues a lo mejor ya no que te bloquees, pero que ya no tienes la misma fluidez, se te cansa la vista, pues la cabeza no te funciona igual. Entonces yo creo que todos los días yo intento aprovechar esas, no sé, ese par de horas de primeros de mañana, que es cuando me siento pues más despejado, más, no sé, más inspirado, como te decía antes, y sobre todo intento eso, casi todos los días escribir. Luego la verdad es que es verdad que dices, bueno, hay veces que no sabes si lo que estás escribiendo va a caer en saco roto, como tú decías, porque está muy difícil publicar, o vas a tener suerte de encontrar una editorial que apueste por ti y que te vuelva a poner en circulación, porque como te decía es el primer libro que publico después de estar enfermo y entonces por eso también es más especial. En esta ocasión, ¿qué editorial ha apostado por ti en este libro? La editorial se llama Al Margen, es de Valladolid, es una editorial nueva, joven, con muchísima ilusión, que además ya no solamente es que te hagan sentir escritor porque te publiquen, es que además te hacen sentir escritor porque te dan importancia. Es decir, yo con otros libros anteriores han funcionado unos muy bien, otros regular, otros menos, pero normalmente a lo mejor con las editoriales que publicaba hacían 3, 4, 5 presentaciones más o menos grandes y se acabó. Nosotros llevamos ya con este libro casi 10 presentaciones, lo que pasa es que ha pillado justo la aparición del libro con la campaña electoral que ha habido para las elecciones municipales y autonómicas, y parece que el libro ha estado un poquito en segundo plano y ha sido, digamos, volver a la normalidad, y en cuestión de 15 días el libro se está disparando de una manera increíble. Y bueno, tenemos un verano con presentaciones pues por muchísimos lugares de Castilla y León, por otras partes de España. Entonces eso al escritor también le hace sentirse vivo, en el sentido de que hay una parte creativa, de intimidad, de soledad, de sosiego, que es la que tú tienes cuando estás en tu estudio o en el lugar donde escribes, y luego hay esa otra parte que es poner en sociedad a la criatura y decir, bueno, pues ahora hay que venderla, ¿no? Y hay que promocionarla. Oye, cuando alguien escribe de uno, por ejemplo, ¿no? Su proverbial capacidad argumental y su prosa exuberante y certera han convertido a José Ignacio García en un referente de la narrativa española actual. ¿Uno que siente cuando dicen cosas así de uno? Pues siente, por un lado, alegría y por otro lado mucha responsabilidad, y por otro lado, no sé cómo decir, piensas que si a lo mejor no será un poco, que está a lo mejor un poco engordado excesivamente. Lo que pasa es que luego pasa una cosa, dices, bueno, ya llevas una trayectoria, llevas 7 libros publicados, te han dado bastantes premios, has ganado un premio Miguel Delibes de Castilla y León, que es un premio importante, con un libro anterior. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es que sí que hay cosas que los demás aprecian o valoran. Yo hace unos días recibía un correo de un crítico nacional muy importante haciendo alusión a su valoración sobre el libro, y hablaba en concreto de 3 o 4 cuentos
y esas cosas lógicamente te emocionan y te llegan, porque cuando uno se pone a escribir, supongo que un poco es como el agricultor que empieza a sembrar, es decir, no sabes cómo va a venir el año y qué cosecha vas a conseguir. Pues escribiendo pasa lo mismo. Tú a lo mejor crees que has escrito historias interesantes y no le llegan a los lectores, y otras cosas que a lo mejor crees que no tienen tanto músculo sí que gustan. Entonces cuando luego un libro en su conjunto, y más cuando es un libro de cuentos, porque a lo mejor una novela es algo como más compacto, pero un libro como este que tiene 14 cuentos y 41 microrelatos, claro, son 55 historias diferentes con títulos, argumentos, protagonistas. Entonces, claro, tienes que hacer un esfuerzo mucho mayor para desarrollar todas esas historias y que en conjunto gusten, porque ya te digo que dices, bueno, tú escribes una novela y más o menos estás contando una historia con una trama, puede haber una serie de historias colaterales, pero es un título para una obra, es un conjunto de protagonistas, que si la novela no es coral son muy pocos, y si es coral pueden ser unos cuantos más, pero hasta ahí. Pero en un libro de cuentos tienes que hacer más esfuerzo. Entonces, bueno, cuando luego después hay personas que valoran así lo que uno escribe, pues es un orgullo, claro. Decía Umbral, una de las entrevistas, era un columnista, que para él lo más complicado era buscar el argumento, ¿no? Porque luego ya una vez que ya sabe de qué quiere escribir, pues puede escribir 18 páginas, ¿no? Pero lo difícil era sentarte por la mañana y decir, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y pensar, ¿no?, de qué, para acertar. Le pasa un poco lo mismo cuando estás sentado delante, que luego vas a contar, porque me imagino que hace 7 ediciones, pues estarías con la máquina de escribir y ahora ya con el ordenador, habrá cambiado todo esto, ¿no? Sí. Pero cuando, me imagino yo, Umbral, se sentaba delante de la máquina de escribir, el ordenador, pues lo complicado, ¿no? ¿Te pasa a ti lo mismo por la mañana? Ese momento dices que me estoy desperezando, que es cuando esas horas es así. ¿Sabes lo que vas a escribir o vas surgiendo sobre la marcha? ¿Ya por la noche lo tienes más o menos claro? Es que te pasa de todo, es decir, primero que no es lo mismo escribir. Yo he sido también columnista de prensa bastante tiempo y no es lo mismo para nada tener la presión, la obligación de tener que escribir una columna sí o sí, que hay días que te vienen 20 temas de los que podrías escribir y hay días que no te viene ninguno. Me imagino que a vosotros os pasará a la hora de las noticias. Hay días que podrías meter 20 cosas más de las que metes y otro día que no tienes contenidos y te los tienes casi que inventar. Pues a la hora de ser columnista pasa un poco lo mismo, que a lo mejor si tienes todos los días la obligación de escribir, al final ya lo que pasa es eso, que tienes que tener mucha técnica, tienes tablas y entonces cuando tienes, digamos, materia, la aprovechas y cuando no, pues tiras de recursos y sales del paso. En el caso del escritor es diferente porque no tenemos esa presión inmediata, es decir, tú te pones a escribir y salvo que la editorial te diga tiene que estar el libro terminado para tal fecha, juegas mucho más con el tiempo. Entonces si un día, digamos, que estás menos inspirado, no te puede esa presión que en el caso de un columnista sí que le puede. Entonces lo que pasa es que las historias, yo creo que las historias son como pájaros, digamos, que van volando por ahí y que las tienes que coger, las tienes que atrapar al vuelo, ¿no? Entonces, de alguna manera, según estás así con, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, ¿ves? El tema de el escritor tiene que llevar la máquina de escribir siempre en el bolso, porque en un momento dado, ¿qué pasa? Que te viene una idea y las ideas, yo ya te digo que como no las apuntes en el momento se olvidan. O sea, tú tienes una idea que dices, esto va a ser un argumento buenísimo, o se te ocurre una frase que crees que puede ser lapidaria, o un argumento brutal. Pues a mí me ha pasado muchas veces de no apuntarlos y se pierden. Entonces yo a lo mejor voy por la calle y siempre llevo, si puedo, una libretita de notas. Si estoy en un bar, a lo mejor cojo una servilleta de un bar cuando se me ocurre algo. A veces he llegado incluso a ir por la calle, no tener un papel a mano y de un cartel de estos que hay pegados en las paredes arrancar un cacho y escribirlo en el momento, porque si no lo escribes se te va. Y luego las ideas van por donde, las historias van por donde ellas quieren. Es decir, yo como escritor tengo la sensación de que sí que tengo que tener clara la historia que quiero contar. Y yo, por ejemplo, yo también doy clases a gente que quiere aprender a ser escritora y yo siempre les digo, no os pongáis a escribir por escribir. O sea, esto es como salir a la calle. Una persona si sale a la calle y sale sin un rumbo fijo, si sale un poco a la deriva y no sabe por dónde va, a lo mejor puede que encuentre algún final, algún sitio interesante, pero lo más fácil es que vaya dando tumbos y no llega a ningún sitio. Pues escribir pasa lo mismo. Como tú decías, la idea la tienes que tener, el argumento
argumento de lo que tú quieres contar, la base tiene que estar, que luego después se va desarrollando, va creciendo, luego hay personajes que crecen más, otros que se quedan, digamos, más raquíticos, bueno, eso sí que pasa, y los escritores, o a mí por lo menos me ocurre, yo tengo la sensación a veces de que soy un instrumento de la historia, es decir, yo me pongo a escribir, me pongo a contar una historia, y de repente, aunque sé la historia que quiero contar, empieza a desarrollarse, empieza a ir por caminos que yo digo, bueno, ¿y esto por qué va por ahí? Y normalmente me suele ocurrir que las historias que crecen de esa manera, aunque al final digamos que yo las meta en vereda y las remate con el final que yo quiero, suelen quedar mejor que esas que están más encorsetadas y las llevas más por un camino fijo. Esas parece que pierden frescura y que no son tan buenas. Antes te preguntaba, 7 libros, 7 ediciones, los primeros máquina de escribir, los últimos ya ordenador o no? Yo creo, ¿o siempre máquina de escribir? No, yo creo que yo me empecé a escribir con el ordenador, o sea, con un ordenador muy rudimentario, de estos que se utilizaban los disquetes, estos planos como cuadrados que había entonces y tal, pero yo creo que siempre he utilizado mucho el papel y el bolígrafo, y luego ya para pasar a limpio el ordenador. Y últimamente sí que es verdad que desde que aparecieron los ordenadores portátiles y son mucho más manejables, y las tablets y todo esto, pues son elementos que yo no soy muy dado, digamos, a la maquinaria, y por ejemplo no tengo por ejemplo ebook, ni creo mucho todavía en la literatura digital, digamos, pero sí que es verdad que ahora el tema de tener útiles que te permiten avanzar mucho se agradece, porque claro, yo he utilizado máquina de escribir en algún caso para escribir, pero si tenías un error o tenías que borrar algo, tenías que corregir, era terrible. Con el ordenador cortas, pegas, subes, bajas, y en ese sentido nos ha facilitado mucho el trabajo. Es menos romántico, pero, sí, yo además pero es más práctico. Yo soy de los que todos los días me gusta la prensa escrita, ¿eh? Yo de momento, más que la prensa digital, me gusta todos los días el pasar las páginas de un periódico, ¿no? Es que el rasgueo con los dedos, el olor del papel, de la tinta. Claro, a mí hay gente que me dice, tú es que eres un nostálgico. Digo, bueno, pues a lo mejor soy un nostálgico, a lo mejor es verdad que yo a lo mejor en casa tengo 4000 libros, y yo desde cuando me vine a vivir a Medina pues tuve que hacer una mudanza, y la verdad es que mover 4000 libros, dicen que el saber no ocupa lugar. Digo, yo creo que ocupa mucho lugar y que pesa mucho, pero entonces, y claro, pero lo que dices tú, ese sabor que te dan los libros. Además luego pasa otra cosa, yo por ejemplo, y a ti te habrá pasado, yo a lo mejor releo cosas que compré en su día o conseguí en su momento, y lo leíste en una época y te sugirió unas cosas, y lo vuelves a leer un tiempo después, y como mínimo te hace recordar y evocar cuando lo leíste la otra vez, en qué situación personal estabas, con qué personas a lo mejor estabas cuando leíste ese libro, o me pasa incluso escribiendo. Y yo creo que, por ejemplo, los libros en ediciones digitales tal, eso no te lo dan. Sí, son mucho más cómodos en el sentido de que no ocupan nada de sitio, y tú tienes un aparatito y puedes tener un montón de títulos, pero es otra cosa. Oye, ¿estás un poco de acuerdo con el tema digital por esos derechos y lo que mueve en sí un libro? Tú le compras y es un dinero que, bueno, has invertido, pero si siendo digital, pues, no sé, posiblemente a lo mejor gana mucho menos el escritor, cuando, si no se piratea, a lo mejor no gana nada, ¿no? Hombre, yo creo que con una edición digital un escritor gana muy poquito, muy poquito, muy poquito. Lo que pasa es que a lo mejor si lo que más buscas es que se te lea, es posible que las ediciones digitales, si hay muchas gratuitas, yo por ejemplo a veces veo en internet libros que tienen miles y miles de descargas, y que bueno, que los descargas por curiosidad a ver qué cuentan, y te quedas un poco sorprendido, ¿no? Luego después, yo creo que es una liga diferente la de ese tipo de publicaciones, y otra cosa es la publicación en papel. O sea, hoy en día las publicaciones en papel se publica mucho, pero está complicado publicar, y como tú decías, está complicado vender. En relación con eso, las editoriales ahora apuestan mucho menos que antes, arriesgan mucho menos que antes. Pasa hasta con los premios grandes. O sea, antes, por ejemplo, veías que premios como el Nadal o como el Alfaguara, el Planeta menos, pero como premios grandes que apostaban por nuevas voces, por caras nuevas, y ahora que generalmente ya también esos premios se los están dando a escritores consagrados, porque a la larga ellos quieren vender, y entonces quien vende es el escritor que tiene nombre. Entonces, bueno, pues a la hora de los derechos y todo eso está un poco complicado.
Y ya que hablamos de ventas, el cuento que quisiera escribir contigo, ¿dónde se puede adquirir ahora mismo? Este libro que tengo en mis manos, si algún espectador desea hacerse con él, comprarle, ¿dónde puede comprarle? Bueno, pues lógicamente en Medina creo que está en todas las librerías. Además, el otro día me hizo mucha ilusión porque me vino una persona, una librera de Medina, y me dijo que de alguna manera había varias personas que habían adquirido el libro en su librería y como que de alguna manera que se sentían como orgullosas de tener un escritor que, modestia aparte, ya tiene una cierta relevancia y una trayectoria, pues como que se sentían orgullosos de que ahora estuviera en Medina y como que identificaran a Medina y me identificaran a mí como autor con ellos. Entonces ya te digo, en cualquier librería se puede conseguir y luego después en la página web de la editorial también se puede conseguir. Leo textualmente: ¿qué ocurre cuando el amor llama a la puerta del corazón femenino de manera tardía e inesperada? ¿Cómo reacciona una violinista al enterarse de que su pareja le es infiel? ¿Por qué una mujer podría perdonarle todo a su esposo menos una mentira concreta? ¿Se puede esperar durante 50 años que regrese la pasión, que dura apenas unas horas? ¿Y cuánto tiempo puede tardar en fraguarse una venganza? ¿Por qué en Nochebuena un adolescente puede perder la virginidad en un burdel? ¿Una divorciada puede morir asesinada en una iglesia o un cocinero puede desvelar gracias a una fotografía el secreto pasado de su novia? ¿Y por qué el azar puede convertir a un gigolo al vecino más apocado del barrio? En fin, todo esto... Ya son algunos de los argumentos de algunos de los cuentos que integran el libro. ¿Es un poco verde por lo que estamos escuchando o no? No, al revés. Bueno, hay alguna pincelada erótica, pero no, sobre todo lo que es principalmente yo creo que es un canto al amor. Casi todos los cuentos son historias de parejas, la mayoría de ellos además están narrados por voces femeninas, es decir, están puestos en boca de mujer. Y lo que yo de alguna manera, de lo que más trata el libro sobre todo es del amor en sus distintas facetas, es decir, desde el amor apasionado y eterno y fiel y feliz, hasta ese amor, digamos, no sé, que te surge cuando menos te lo esperas, cuando crees que ya estás de vuelta en la vida y que crees que ya no tienes nada que hacer, pues no sé, de repente te surge como, no sé, yo digo como si fuera un salteador que te asalta, ¿no? Y que te pilla por sorpresa, y entonces hay personas mayores. Yo me encuentro mucha desolación ahora mismo en el mundo en el que vivo. Hablo con muchas personas de cierta edad, tanto hombres como mujeres, algunos que viven en pareja o están casados y otros que no, y notas que hay mucha soledad en la gente, que hay mucho desencanto, que la gente necesita ilusionarse, necesita esperanzarse, necesita querer, necesita que le quieran, necesita que le escuchen, necesita escuchar, y todo ese tipo de sensaciones, de sentimientos, yo creo que es lo que más está en el libro. Hay algún toque erótico, pero no son tampoco abundantes, y sobre todo, ya te digo, lo que más hay es eso, un canto al amor visto desde muchos puntos de vista. Yo me imagino que seguramente alguien que lea el libro se puede sentir identificado con alguno de los cuentos o no, o muy identificado con muchos cuentos. Yo creo que se pueden sentir muy identificados porque, como yo te decía antes, un rasgo característico de mi obra, de este libro y de todos los demás, es que yo siempre intento escribir de una forma muy humana, muy realista, muy cercana, lógicamente haciendo literatura, es decir, que son historias fantásticas y son historias de la imaginación, pero luego intento que, como tú dices, que sean historias que la gente se puede identificar. Yo me he dado cuenta, en este libro sobre todo pasa mucho con los relatos largos, la gente se identifica incluso con algunos en función de su edad. El penúltimo cuento del libro, que se titula precisamente El penúltimo cuento, es una historia de una señora de unos 60 años aproximadamente, que vuelve a su lugar de origen, y en ese lugar de origen le surge un romance con una persona, con un hombre muchísimo más joven que ella. Bueno, pues ha habido varias personas de en torno a esa edad que me han dicho que era el relato que más les había llamado la atención. Precisamente por lo que tú dices, yo creo que la gente les atañe más el último, que es una carta de amor, pues no sé, muy tierna y muy sincera. Pues hay muchas mujeres que también en ese sentido les llama la atención. Entonces yo creo que sí que
me ha pasado con este libro y me ha pasado con otros, en algún otro libro incluso. He recibido cartas de personas que me decían que quién me había contado la historia de su familia, porque al parecer utilizaba hasta nombres que coincidían con ellos, y era todo ficción, todo fantasía, pero bueno. ¿A qué edades va dirigido este libro? ¿Te has marcado un perfil de decir, bueno, pues mira, pues para gente de estas edades, hombres, mujeres, en fin, ¿a quién? Yo no me marco perfiles, lógicamente es una literatura para adultos, pero bueno, hay chavales que la pueden leer y si la entienden perfecto. Yo lo que sí que creo es que, no es que escribas específicamente para hombres o para mujeres, pero yo creo que leen más las mujeres que leemos los hombres, o sea, eso es estadístico. Y ya te digo, yo creo que las mujeres leen más y probablemente las mujeres van a encontrar más cosas en este libro, probablemente. Luego después también hay hombres que lo han leído y les está gustando, pero a lo mejor si tuviéramos que elegir, igual, ya te digo, porque he puesto muchos relatos en boca de mujer, por las historias que cuentan, probablemente se podría decir que es un libro más femenino. Yo no sé, José Ignacio, por ejemplo, cuando finalizas el libro, que ya pone fin, con ese punto final, ¿hay alguien que ve el libro y que te da una opinión claro, antes de editarle? Sí, sí. No? Te pasa con el fin y te pasa durante, es decir, yo creo que todos tenemos nuestras personas de confianza que nos gusta que vayan leyendo nuestras cosas, porque hay veces que incluso, como yo te decía antes, yo doy clases a gente que quiere aprender a ser escritora en Valladolid, en la biblioteca pública, y aún así todos cometemos defectos y probablemente vemos las cosas de los demás y no vemos las nuestras. Entonces nos obcecamos a veces en que algo es maravilloso y a veces no nos damos cuenta que por un exceso de adjetivación o por poner demasiados adverbios o por la forma de conjugar los verbos, o que a lo mejor pensamos que hay argumentos que son gloriosos y luego no llegan tanto. A veces yo creo que todos tenemos esa persona o esas personas de confianza que son críticas y que nos hacen de alguna forma que las cosas mejoren. A mí me pasa, y en este libro además después he tenido la suerte de que además de tener esas personas, el editor del libro además es una persona que le gusta mucho la literatura, que no siempre eso es así, aunque se dediquen a ese gremio, y este hombre ha hecho una lectura pausada del libro. Por ejemplo, yo nunca había publicado microrelatos en ninguno de mis libros anteriores, y en este caso, entre los archivos que le mandé de texto, pues había varios microrelatos que yo he ido escribiendo aquí y allá, porque son historias muy breves, entonces esas han surgido en distintos momentos, y a él le gustaron y decidió incluirlas en el libro, y entonces lo que hizo fue ponerlas en el centro del libro en un papel de otro color, como a modo de intermedio, como haciendo que, digamos, como si fuera una obra de teatro en 2 actos. Se ha puesto la mitad del libro de los cuentos largos al principio, ese intermedio en el centro de microrelatos y la otra parte de cuentos largos al final. Y de alguna forma sí que ha habido muchos lectores que dicen que se agradece, digamos, ese momento de relax, de historias más cortitas, en las cuales probablemente hay mucho más sentido del humor. También hay historias lacerantes en el sentido de que hay mucha crítica al momento que estamos viviendo, a la crisis, a los desahucios, a muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que ha sido un conjunto que al final ha quedado el libro bastante bien. No sé si en la mente ya de José Ignacio está un 8º libro, o de momento vamos a saborear este, que tiene poco tiempo en el mercado, lleva poco tiempo en el mercado. En la mente de José Ignacio siempre están bullendo historias, y como te decía antes, yo todos los días escribo. Entonces lo que pasa sí que es verdad, fíjate, de los 7 libros que tengo publicados, hasta ahora 6 eran libros de cuentos, y solamente 1 era novela. Y a mí se me ha encasillado mucho por parte de la prensa y de los críticos durante mucho tiempo, digamos que ya se me ha encasillado como un cuentista, como un autor de narrativa breve. Y yo me quiero desencasillar, quiero salirme un poquito de ese calificativo, y entonces ahora estoy escribiendo 2 novelas. Llevo con ellas tiempo, incluso cuando estaba escribiendo los cuentos ya estaba con ellas, porque no necesariamente tienes que centrarte en una cosa. Pasa como, por ejemplo, a la hora de leer. Yo siempre estoy leyendo 4 o 5 libros a la vez, probablemente siempre estoy leyendo alguna novela, estoy leyendo poesía, estoy leyendo a lo mejor relatos, y luego pues a lo mejor algún libro de historia, de ensayo, y a la hora de escribir me pasa un poco lo mismo. Hay días que incluso el cuerpo te pide, es como si sales a andar, hay días que estás más perezoso y andas un poquito, y otros días estás como con más ganas y te atreves con una distancia más larga. Pues con el tema de escribir pasa igual. Lo que pasa es que, ya te digo, este libro ha sido especial porque es lo que ha surgido después de estar enfermo, y
y el sentir, decir, bueno, pues sigo vivo, estoy aquí casi de milagro, pero estoy, y entonces disfrutas mucho más la vida, la ves desde otra óptica, valoras cada momento que pasa, y entonces de alguna manera, pues ya te digo, ha pasado esto con este libro, y ahora sin embargo el cuerpo me pide otra cosa, y entonces estoy escribiendo 2 novelas, que no sé lo que tardaremos, pero es lo que está en camino. Llevamos 30 minutos aproximadamente hablando del libro de José Ignacio García, y no hemos dicho nada de quién es José Ignacio García, porque creo que vienes del País Vasco. Cuéntanos un poco quién es la persona de José Ignacio García. Pues mira, José Ignacio García, brevemente y fácil de contar, yo nací en San Sebastián por casualidad. Mis padres son de Pozal de Gallinas y toda mi familia es de Pozal de Gallinas, bien cerquita de aquí. Lo que pasa es que mi padre en los años 60 emigró al País Vasco, yo nací allí accidentalmente, y cuando la Renault abrió en Valladolid, la familia, pues bueno, que en ese momento eran mis padres y yo, nos volvimos a Valladolid, luego nacieron otras 2 hermanas, y yo toda la vida he estado viviendo pues más o menos vinculado a la zona de Valladolid, salvo 4 años entre el año 96 y el 2000, que por motivos laborales me fui a trabajar a León, y curiosamente León, que es una cantera de escritores impresionantes, fue donde empecé a escribir. Curiosamente empecé haciendo colaboraciones en prensa, y alguien me dijo que mi forma de escribir era como más literaria y que por qué no hacía literatura. Escribí un cuento, alguien me dijo que había un concurso literario que convocaban en Pozaldez, en aquel momento que lo organizaba Alfonso Hernández, pero que yo entonces no le conocía, era la primera vez que yo escribía, digamos, algo literario. Escribí el cuento, lo mandé a ese concurso y lo gané. A partir de ahí, pues digamos que fui cogiendo confianza, cogí fuerza, he escrito muchos relatos, he ganado muchos concursos de ese tipo, digamos, de relato corto. He escrito 7 libros, en el año 2009 me dieron el premio Miguel Delibes de narrativa por un libro de relatos titulado Entre el porvenir y la nada, y luego después organizo muchas historias culturales, y la más importante y por la que me siento más orgulloso es una historia que tiene que ver con la Navidad, que se llama Contamos la Navidad. Es un proyecto de libros de relatos que, llegada la época navideña, empresas, instituciones, tal, regalan a sus clientes, a sus amigos, en lugar de regalarles pues un bolígrafo, un llavero, un mechero, lo que hacemos es que de forma desinteresada y gratuita, escritores e ilustradores muy importantes colaboran en ese proyecto. Hemos tirado 6 ediciones, con 73.000 ejemplares en esas 6 ediciones. Han participado desde premios Cervantes, premios Planeta, premios Castilla y León de las Letras, hasta escritores noveles que escriben bien, pero que necesitan un poquito alguien que les respalde. Y curiosamente hace unos meses nos dieron en León un premio de promoción cultural que se llama La Armonía de las Letras a este proyecto. Y no sé, así digamos brevemente es un poco lo más destacado. Pues para ir poco a poco finalizando, José Ignacio, cuéntanos por qué un espectador que esté en Telemedina tiene que comprar el cuento que quisiera escribir contigo. ¿Por qué? ¿Qué tiene este cuento para que le quieran comprar nuestros espectadores? Yo creo que lo que tiene sobre todo es muchísima emoción, muchísima verdad siendo fantasía, muchísimo sentimiento, va a emocionar, va a distraer, va a hacer que la gente se evada de los problemas aunque se toquen esos problemas, y sobre todo va a ver que son historias de personas muy cercanas que de alguna manera se convierten en héroes siendo personajes sencillos, personajes normales, y yo creo que la gente, ya digo, sobre todo se va a emocionar mucho leyendo, va a disfrutar mucho leyendo y se lo va a pasar bien. Pues el cuento que quisiera escribir contigo ya está a la venta en las librerías, todas las librerías de Medina del Campo y en otros sitios, por supuesto, en la capital. José Ignacio, muchísimas gracias. Ha sido, creo yo, muy amena la entrevista, porque no es fácil, cuando en televisión dices vamos a hablar de religión, la gente se echa para atrás y mucha gente cambia de canal. Vamos a hablar de cultura de un libro, pues 3/4 de lo mismo, la gente igual cambia de canal, pero yo creo de verdad que ha sido tan ameno que seguramente muchos espectadores nos han visto. Ha sido un placer. Mucha suerte y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, buenas noches.